Una feliz noche, un nuevo martes de dramaturgia. Saludos, maestro Henry Díaz en Medellín, hoy con un invitado muy especial en la celebración de los 50 años de trabajo ininterrumpido, de lucha del Teatro Esquina Latina de Cali. Así que este martes de dramaturgia es un sencillo, pero merecido homenaje a el Teatro Esquina Latina. Así que, Henry, buenas noches y damos también el saludo al maestro Orlando Cajamarca, director, fundador, alma, también junto a todo su equipo de trabajo en Cali. Tengan ustedes una buena noche. Buenas noches a todos. Qué alegría tener a Orlando con nosotros. Orlando que es un referente, Orlando Cajamarca, un referente de todo el teatro en nuestro país. Hace 50 años lo recordamos en la década del 70, peleando, luchando para mantener el grupo de teatro, para mantenerse allá, luchando con la universidad en Cali. Y ha sido para todos nosotros un ejemplo en todos los sentidos porque es un hombre integral en la gestión, es un hombre integral en lo que tiene que ver con la creación teatral, es integral en el sentido de la dirección, del mantenimiento de una empresa, porque es una empresa que tiene unas raíces ya muy grandes en todo lo que tiene que ver en la comunidad de Cali y varios municipios aledaños que son de una importancia impresionante para todos los que queremos hacer teatro, que no solamente se circunscribe a nuestro círculo cerrado, sino que también se puede abrir a todo lo que tenga, toda la irradiación a la que pueda llegar el teatro. En ese orden, pues tiene desde la infancia hasta la tercera edad grupos, atenciones creativas, teatrales, y por eso se ha convertido en una autoridad para el teatro, para todos nosotros en el país. Orlando, qué rico tenerte, qué bueno y ir a hablar de una de tus obras también que ha sido tenida en cuenta en muchos sentidos. Orlando, bienvenido a Martes de Dramaturgia, un programa que nació gracias a la tragedia de la pandemia, pero que la hemos abierto también a todos nuestros amigos que están creando teatro como en la dramaturgia. Bienvenido. Bueno, pues en primer lugar, pues muy agradecido por la deferencia a mis queridos amigos de la vida, porque pues con Rodrigo y con Henry hemos trasegado en muchas batallas, siempre tirando para el mismo lado, en esto de hacer teatro en unas condiciones tan particulares como el contexto nuestro, pero ahí hemos mantenido a flote la barca y seguiremos. Y para mí, pues es motivo de gran alegría poder esta noche compartir con ustedes y con los video oyentes que nos acompañan en este martes de dramaturgia que ustedes generosamente quieren dedicar al trabajo de Esquina Latina y en particular a mi trabajo como guía de alguna manera o como vocero de este proyecto teatral que está cumpliendo 50 años de existencia. Bien, nos convoca. Oiga, tengo que hacerles una confesión. Siento como un déjà vu, como si esto ya lo hubiéramos vivido, como si esto fuera este encuentro. Siento algo así. Qué bueno, me alegra Son, muchísimo eso. son como Tengo conversaciones. que decirles, no, sí, claro, tengo que comentar también que hemos escogido dentro del amplio trabajo dramatúrgico del maestro Orlando Cajamarca, Alicia, Alicia Querida Monterrey, Adorada en ¿sí? Monterrey, Alicia sí. Dorada, yo estoy, sí. Entonces, pues vamos a hablar de ese texto que en principio nos, digamos,
nos complace muchísimo porque tiene una comunicación temática, una pertinencia impresionante, de modo que desde la Patagonia hasta México, en Latinoamérica, pues son de esas obras que la gente perfectamente puede entender porque es lo que nos ocurre en estos países. Varios temas tiene la obra, ¿no? Habría que jerarquizar como cuál sería el tema que a mí como simple lector eh, me parece importante, pues obviamente en lo social, el mito del inmigrante, las situaciones que se da por la migración y de telón de fondo, esas, la cortina del narcotráfico y de los distintos tipos de violencia, entre otras cosas. Pero también hay otros fenómenos ahí, pues que ya por supuesto Orlando nos va a ilustrar sobre el proceso de escritura en particular de esta obra, de esta Alicia, eh, que tiene esa riqueza musical también, esa propuesta amplia. ¿Cómo surge esta idea, este proceso creativo, maestro Orlando? Gracias, Rodrigo, y quitémonos el maestro porque eso es mucha responsabilidad. El asunto, mi querido amigo y video escuchas y videoyentes, esta es una pieza que nace, como nace la creación teatral en nosotros, que es tratando de pulsar la realidad, tratando de hacer que, porque la teatralidad se nutre de la vida, de la cotidianidad, de los hechos, pues no gratuitamente el origen del teatro es siempre una manera de tratar de poner en diálogo las grandes preguntas filosófico-existenciales que el ser humano se ha puesto a lo largo de su historia, y entre esos pues son siempre motivaciones políticas, entendía la política en el mejor sentido de la palabra, como estas formas de vivir en sociedad. Yo desde hacía mucho tiempo, antes de escribir esta obra, venía trabajando mucho un tema que es muy importante, que tiene que ver porque es muy inherente a nuestra idiosincrasia, que es el desplazamiento, es la migración, que deviene porque todos de alguna manera somos hijos del desplazamiento de diversas formas. En el caso, yo soy hijo de la violencia en este país. Mis padres tienen que mirar del campo a la ciudad. En la ciudad ven lo que significa para unos campesinos adaptarse a la ciudad, con familias numerosas, con la violencia que nos tocaba la puerta. Mi padre muere muy temprano en mi vida, y entonces esos son elementos que van formando parte de la identidad, y no solamente mía, sino de todo este contexto, y el asunto de la violencia y el asunto de la migración y el desplazamiento siempre fue un tema que yo venía tocando en varias obras. Y coincidencialmente una vez viajé a Monterrey a través de un programa de la Universidad de Nueva York que se llama Performance y Política en América Latina, que era una experimentación sobre nuevas formas de hacer teatro más digamos, de estas nuevas tendencias. Y la Universidad de Nueva York venía recogiendo todo el trabajo del performance, del graffiti, del escarcheo que hacían los chicos en la Argentina durante la dictadura, todas estas manifestaciones urbanas. Y ellos estaban haciendo haciendo una serie de encuentros, y uno de esos correspondió a los que yo tuve la oportunidad de ir. Fueron varios en América Latina. Me tocó, asistí al de Nuevo León, que era en la ciudad de Monterrey. Entonces, yo cuando llego a Monterrey, la primera sorpresa que tengo es que cuando me bajo del avión y en el hall del recibimiento a los participantes, hay un grupo vallenato de jóvenes, y éramos jóvenes bien particulares porque eran cholos, en el sentido que entendemos nosotros, a indiados. Bueno, la población mexicana en gruesa medida tiene ese fenotipo, pero eran jóvenes de ropa aguada, con marcas y con jeans rotos y caídos y descaderados y mechudos, y la gorrita volteada, y
y tal, y zapatos tenis, y tocando acordeón, y tocando guacharaca, y tocando la percusión. Y yo, ¿esto qué es? Esto, mira, recibimiento costeño. Entonces yo dije, lo primero que dije, no, pues es aquí lo que está pasando es el fenómeno Carlos Vives, que estaba pasando. Ustedes recuerdan que Carlos Vives, en ese momento, estoy hablando del año 2001, estaba en su furor, y Carlos Vives, que yo pues lo he repetido muchas veces, que es un fenómeno muy particular, porque Carlos Vives es un aparecido en la música vallenata, porque su familia, que era de Santa Marta, que durante mucho tiempo fueron los que manejaban el Club Santa Marta. El Club Santa Marta era un club que detestaba el vallenato, inclusive a los empleados no los dejaban oír vallenato en sus trabajos, porque eso era una música, el lumpen del pueblo, y esto era un club social de la burguesía de los Vives, y entonces, Los- bueno, muy bueno que después se haya dado cuenta que eso es rentable y se haya vuelto famoso. Yo dije, eso es pura globalización, pero no, en el transcurrir de los días me di cuenta que se había suscitado un fenómeno en Monterrey como eje central, que venía de una migración, de una diáspora que se había dado hacía muchos años de la música colombiana, que se había empezado en la Ciudad de México, y que había cogido dos vertientes a raíz de que un regente de Ciudad de México dijo que esas músicas que llegaban a México, que en su momento fueron muy importantes, toda la música tropical, los grupos tropicales de centro del Caribe, de Venezuela y de Colombia, los Bichos Caracas Boys, Pacho Galán, eh, bueno, y el otro era, bueno, otra orquesta, Pacho Galán y Lucho Bermúdez. ¿Colombiana o venezolana? Lucho Bermúdez colombiano y Pacho Galán colombiano. colombiano. Los dos son colombianos del porro, y del porro, Ah, pero sí, claro. del de bailar, ¿no? Sí, sí. Y los Sí, sí, cubanos, sí, ¿no? sí. Y los Y cubanos. las orquestas cubanas, la Sonora Claro. Matancera, eso había, pero hubo una diáspora muy, muy tenaz que hizo que lo sacaran de ahí, ellos se fueran dos líneas, y con dos líneas en la línea de tiempo se van a ser muy importantes en la música mexicana, que es la que va hacia Tijuana, que va a retomar los Tigres del Norte y todo el narcocorrido. Ustedes ven que los Tigres del Norte tienen una vestimenta, tienen acordeones y tocan Sí, música, una sí, música muy sí. particular. Y los corridos mexicanos. Y otra vertiente que toma como el vallenato clásico, del de Bové y sus vallenatos, el de los corraleros de Majagual, el de una cantidad de personajes del vallenato clásico, y se instalan hacia San Luis Potosí, hacia la frontera nororiente de México, hacia cerca Laredo, hacia el sur de los Estados Unidos. Y esa corriente se pega en la ciudad como la música de identidad de los viejos. Con el desarrollo industrial que tiene Monterrey, como ciudad industrial de México, comienzan a traer esa mano de obra de San Luis Potosí, de esa ciudad de esa ciudad del Potosí, que queda también ahí cerca a Monterrey, y ellos traen la música, los soneros, que son las murgas, y los soneros, que son señores que vendían el servicio de poner música en las fiestas. Eso también se usó mucho en Colombia un tiempo, ¿no? Sí, sí. Los soneros, que eran los precursores de los DJ, ni más ni menos, ¿ya? Es Sí, correcto. sí, Sí, claro. sí. Iban tenían sus long play, sus discos, y montaban su aparato, y animaban la fiesta, entonces eran con música vallenata. Entonces esa gente llega con sus hijos a Monterrey, pero traen la música vallenata, y es una música que de identidad, no solamente de los viejos, sino de los jóvenes. Y los jóvenes comienzan a vivir esa vida, ese mundo híbrido, por un lado indígena mexicano, por otro lado tropical, y por otro lado neoyorquino, de la influencia de los Estados Unidos. Entonces una amalgama rarísima, y entonces estos chicos tocaban música vallenata, y andaban con sus Ah, pues, grabadoras grandísimas acá, oyendo música vallenata de los clásicos, y comienzan a formar como tribus urbanas, y eran tribus urbanas que se van a llamar en San Luis, en Monterrey, los Colombias. Los Colombias son galladas o grupos de jóvenes que consumen pegante y droga, o escuchan música vallenata, y se hacen llamar a sí mismos los Colombias. Esos Colombias tocaban en los parques, se subían a los buses y hacían sus músicas, y comienzan a escuchar el vallenato, y en sus fiestas, cuando estaban ya muy, muy drogos,
comenzaban a retrasar el vallenato. Entonces es lo que llaman el vallenato retrasado, que es coger el vallenato y atrasarlos y coger el long play de 45 y bajarlo a 33 revoluciones. Por consiguiente, da un swing así como más Todo chévere. todo chévere, pues para el letargo que produce el pegante y la marihuana y tal. Entonces, Orlando, y las letras tienen mucho que ver, ¿cierto? Que también son como tristongas, de alejamientos, de dejadeces y todas esas cosas. claro, sí, toda música popular que son músicas de despecho, de dolor, de tal. Ujú, ujú. Y entonces se vuelve una música de identidad que yo comienzo a capturar en esa visita y digo, no, aquí hay un fenómeno particular. Entonces regreso a Colombia y aplico una beca del Ministerio de Cultura para hacer una residencia y me voy 3 meses para Monterrey, a hacer una inmersión en ese trabajo y como conocer más de frente toda esa cultura urbana del vallenato que tenía un impacto muy grande y era una ciudad también de medio narca. Entonces los narcos, usted, pues, esas camionetas, eso, un calor insoportable que hace en Monterrey, eso de pronto se bajaban de esas camionetas y eso era como si bajaban, como si estuviera respirando un lobo estepario. ¡Guau! Salía el aire frío y la bocanada de frío empujada por el vallenato y de Carlos Vives, ya, porque Como bajarse en Barranquilla, pues, más en o la menos. Guajira, Entonces, en la este Guajira. fenómeno fue interesante, entonces yo decidí irlo a estudiar y de ahí me vine y compartí con el grupo mi inquietud y comenzamos a hacer un trabajo de improvisación y tal. Hicimos Alicia Dorada de Monterrey, que es una pieza que tiene que ver además con esa simbiosis cultural que tiene México y Colombia, que usted sabe que de eso se ha escrito mucho, inclusive se dice, pues es el viejo chiste ese de que la burguesía quiere ser la burguesía quiere ser gringa o inglesa, los aristócratas, los intelectuales franceses y el pueblo quiere ser mexicano en este Ujú, país. ujú. Ese es un chiste manido, pero que da cuenta un poquito de lo que es Sí. la idiosincrasia nuestra. Entonces, Ujú. esa mexicanidad que hay en Colombia tan marcada, pues, ¿quién no canta en las fiestas populares y en las no populares a las 3 de la mañana sigo siendo el rey? Sí, sí. Entonces, Eh, Orlando, antes, Mi- perdón, mi- Rodrigo, ¿tú recuerdas Dale, dale, una, dale, Henry. una obra antes sobre el tema? Porque es que me ha llamado la atención que de la obra parece ser que es única, porque yo no conozco, aparte creo que hay una película donde hay unos pelados que se van en unos containers, también es una película de un colombiano, no recuerdo el nombre y me excusan los que tienen buena memoria, pero de teatro poco un poco de esto, ¿cierto? no, no, yo creo que nosotros somos los primeros que tocamos, pues, sin que esa sea nuestra preocupación No, no, sociológica, sino simplemente fue en un absoluto. hallazgo cultivo. Sí. Pues yo creo que nosotros, porque después, nosotros después, yo en el camino encuentro con unos sociólogos de la Universidad Regiomontana, que es la Universidad de Monterrey, de la Universidad Regiomontana, un sociólogo con el que me apoyo mucho, un profesor que ya comenzaba a estudiar ese fenómeno. Ese fenómeno después se vuelve muy popular. Incluso aparece también un personaje que yo conocí en su época allá en Monterrey, que se llamaba Celso Piña. Celso Piña y su Ronda Bogotá. Celso Piña y la Ronda Bogotá fue un tipo que comenzó a tocar música vallenata y hacerle un sincretismo con la cumbia. Ujú. El tipo creía que como él había conocido el vallenato en Bogotá, porque en Bogotá durante la década del 70 y el 80 el vallenato era la música de identidad bogotana después de la salsa. Entonces él cree que eso, entonces él coge su Celso Piña y su Ronda Bogotá, que llega a ser pero muy famosa. Inclusive participa en muchas películas y después ha habido cine, ha habido mucho estudio también sociológico sobre ese fenómeno y ese fenómeno se volvió un fenómeno de estudio etnográfico sobre esa situación y hoy en día ya hace parte inclusive han hecho películas también ya con el tema, pero creo que lo primero, la primera mirada de ese tema sociológico, social, y la distancia estética que se hace cuando uno genera la dramaturgia la hacemos nosotros. Pues Ujú. no lo digo para que me lo reconozcan ni para nada, sino simplemente como citando que esa situación genera.
y se genera, digamos, esa obra que ha sido, que luego la llevo a México, la llevo justamente a Nuevo León, hago una gira por Culiacán, por toda zona, y fue muy placentero para nosotros ver cómo fue recibida, porque era una obra hecha con música, los actores aprendieron a tocar vallenato, a tocar un acordeón, a guacharaca, a hacer esa trilogía de que tiene el vallenato, que tiene la confluencia de los tres instrumentos, las tres culturas, que ustedes saben que el vallenato, los elementos centrales, después le han metido más, pero tiene los tres elementos, digamos, sincréticos, que es el acordeón europea, la guacharaca, que es de Caja. origen indígena, y la caja, que es percusión africana. Ujú. Sí, hay algo de lo que mencionaste que me parece importante hacer un pequeño paréntesis y tiene que ver con el tema de las identidades y de la influencia tan fuerte que en los últimos años la cultura mexicana está teniendo en los jóvenes colombianos, que ya hablan, es como mexicanos. Antes se hablaba un poco como ese ñero español, bueno, todavía se habla, ¿no? Que es como ese, ¿qué hubo, pues, parce? Y no sé qué, el parce y parce. Y yo, pues, sí, ese juego de mezclas, ¿no? Pero ahora es todas las palabras propias de los programas mexicanos en el habla colombiana. Y creo yo que la influencia cultural está siendo ahí muy, muy, muy fuerte. Y hay que hacer una revisión y los mismos jóvenes tienen que mirar cómo no pierden su habla, su manera natural de ser, lo que su aparato fonorrespiratorio les da y les dieron sus padres por herencia. Pero a veces caminamos porque debemos caminar y entonces resultamos hablando como otros simplemente a modo de chiste y simplemente y resultas perdiendo totalmente tu habla natural, digamos. Pero bueno, entrando ya en materia de la Alicia y de de este Abel, hablaba Henry ahorita del tema de los containers, ¿no? De los polizones en aviones, cuánta gente ha muerto por temperatura, por fríos extremos en un avión, en un barco, por calor o por fríos extremos, obviamente el tema del hambre, en esta historia que parte entonces el barco probablemente de la costa atlántica colombiana y se dirige a México. Ya tenemos de entrada con nuestro protagonista, con Abel, una situación muy dramática que muchas veces solo eso da para una obra de teatro. El encierro siempre será trágico, siempre será dramático, el encierro donde queramos, personajes encerrados padeciendo de pues, hambre, enfermedades, situaciones que son obviamente fuertes y buenas para escribir también, porque el espacio determina la palabra, determina el texto del espacio del encierro. Entonces, de esa instalación, Orlando, en donde de hecho también aparece la puntilla en el pie, no diríamos gangrena, pero sí como cuando algo se infecta, ¿cómo sería médicamente ese término? ¿Cómo llegas a esa escena, a esa instalación para darle apertura a tu obra? Bueno, la obra, como tú lo dices, es una obra que nace en Barranquilla, en la costa, en Valledupar, y estos personas se embarcan por Barranquilla en la búsqueda del país de las oportunidades. Y este es un chico que va, que tiene, como pasa en mucha gente en la costa atlántica, sobre todo en Valledupar, que medio charrasquean el acordeón, porque pues es como, hace parte, así como en Ibagué todo el mundo medio toca guitarra. Entonces, este muchacho se va y se va con con un par de chicas y la única salida es meterse en un container. Y entonces en ese container comienza la tragedia y entonces al interior del container, pues para comenzar a meterle más dramatismo y poder desarrollar la historia, uno de los personajes que va ahí
se infecta y al infectarse, pues al estar en un container sin antibióticos, sin nada, lo que significa una puntilla en un ambiente de esos, con ese calor tan tenaz, con Con todas las vainas es- adversas, con mala comida, tal. Un viaje que puede durar 4, 5 o más días son lo suficientes pues para generar un proceso infeccioso fatal. Y aunque no fuera fatal porque pueda que dure más, pues de todas maneras es posible que eso se desarrolle en 24, 42 horas, porque eso ya son las licencias que se toma el hecho artístico. Lo importante es el síntoma. Entonces, a raíz de eso, se desenlaza una tragedia, que es una tragedia que está enjugada en la música, enjugada pues en la alegría que de todas maneras produce esta música vallenata. Y entonces es una tragedia, digamos, adobada en música vallenato, ¿no? Sí, no, y dramatúrgicamente es creíble, ¿no? En el relato que se hace en ese container, que como dice Rodrigo, tiene el diálogo, genera ese encierro. Y también ahí, esa primera escena a mí me llama mucho la atención porque hay una introducción que tiene que ver mucho con ese ideario, con esa fantasía costeña que me encanta mucho, pues el parto de Abel Antonio, ¿no? Con toda la participación de la comunidad, la fiesta, la rumba, toda esa parte genera ya una atmósfera de cuál es el origen y creo que eso le da mucha más fuerza al desarrollo de la tragedia, ¿no? Sí, sí, hay, el arranque es en ese lenguaje garcía-marquiano, esa es la Sí, pretensión de toda esa fantasía, Es porque imagínate que decir que el Antonio nace con el acordeón, nace con el acordeón dentro del el vientre de la vientre. mamá, y que es la mamá muy, tiene un parto difícil y que toca acordeón ahí dentro, y que se vuelve como el que todo el mundo, el show del barrio, son de sí, esas cosas insólitas de ese realismo mágico garcía-marquiano, de sí, esas hipérboles que vienen un poquito, esa es la influencia para mí un poquitico más de Gargantúa, ¿no? Esas ajá, hipérboles gargantuanas, y es un relato así extraño, pero al mismo tiempo creíble y el muchacho nace y sale con acordeón, y sí, el sí, acordeón se la devuelven al Papa, pues porque pues eso es un fenómeno y tal, y nace más allá, nace a los 30 días, y tocando acordeón y antes de nacer el pueblo, todo el pueblo va hasta la casa a pedirle complacencia a la mamá y le ponen el oído en la panza. Sí. ay, es una maravilla, sí, sí. Ese fue Hay, un golpe así de García Marquiano que me dio por arrancar esa obra como para darle un poco de contexto, para darle contexto, ¿no? Claro, 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 y sobre todo el por- origen, Ujú. poner a vibrar el origen de la musicalidad en eso. hay Hay, textos, hay textos, compañeros, por ejemplo, si hablamos del teatro isabelino, cuando las obras van mezcladas de prosa y de poesía, prosa, poesía, y aquí encontramos una manera de ir llevando la progresión dramática del material en donde se intercalan narraciones, donde el personaje cuenta y luego diálogo, cuenta y luego diálogo, cuenta y luego diálogo. Igual que decide Shakespeare en Hamlet, que a través de los soliloquios avanza la obra, ¿sí? Son decisiones técnicas, pero esa decisión técnica está en otras obras tuyas. ¿Cómo aparece aquí en esta pieza? Sí, yo hace mucho rato, pues, y que es como algo que se ha venido estudiando y haciendo, y ha sido motivo de discusiones y uno de los que más ha trabajado ese tema de la narraturgia es Sanchís Sinisterra. Yo, pues, debo reconocer que soy de alguna manera, me debo un poco a Sanchís Sinisterra, que nos enseñó a escribir a muchos de nosotros, o sí, señor. nos dio unas Sí, pautas sí, muy importantes. De acuerdo, Entonces, de aquí acuerdo. venía trabajando claro. la narraturgia, que es cómo encontrar la pulsión dramática en el texto narrativo.
Entonces, eso hizo que a mí siempre me interese muchísimo, primero que no perder el carácter narrativo en el sentido de creación de relato que debe tener la dramaturgia, que digamos hay algunas tendencias contemporáneas y modernas que quieren, digamos, romper con eso y decir que el teatro no debe relatar porque relata mejor la novela, porque relata mejor el cuento. Entonces, el teatro tiene que generar un diálogo y ojalá que si el diálogo sea absurdo mejor y si no avanza a lo beckettiano pues mucho mejor. Entonces la acción, el relato como que va en contrapelo la dramaturgia va en contrapelo con la narración y yo pienso que no, los géneros se imbrican, los géneros se cruzan. Yo creo que en una obra usted puede narrar y usted puede también detener la narración para generar el presente del diálogo que siempre será en presente porque el diálogo, pues, esa es la característica de la teatralidad, instalada en el presente, en el aquí y en el ahora, generando un futuro inmediato, pero sobre un presente que es el que dinamiza el conflicto. Pero también creo que la narración de los personajes, el elemento narrativo, que nosotros lo hemos trabajado en Esquina Latina mucho, porque conmigo hacemos mi partner o mi compañero de trabajo en estas gestas dramatúrgicas es Alfredo Valderrama, y él ha trabajado mucho lo que él llama la cuentería teatral, que es como coger el cuento y encontrarle al cuento una vibración propia dramática para de tal forma de generar un dinamismo dramatúrgico que imbrique el aspecto narrativo donde el carácter de narrador de la historia y del relato se mantenga manteniendo, no ilustrando, no haciendo pares, no haciendo que no una persona que va narrando y otro que va haciendo, sino cómo el aspecto dramatúrgico y el narrativo van juntos y permiten, digamos, dar unas zancadas importantes y generar una tensión dramática vital. Entonces eso es parte de algo que a mí me interesa mucho. Cómo genere una poética, ¿no? Porque es que una obra donde hay, yo no sé cómo se llamará eso en teatro, pero en cine se llama cine negro, pues, o novela negra en narrativa, pero es que es una obra donde hay droga, donde hay amor, donde hay traición, donde hay muerte, donde hay música, donde hay poesía, todos esos elementos, donde hay unas locuras como la escena de la locura de aquel muchacho con la Estatua de la Libertad. Sí, eso genera una poética que es muy interesante para un relato dramatúrgico. Rodrigo, ¿qué piensas con eso? Es que hermano, es como una dramaturgia del delirio. Y Ajá, el personaje está en el delirio, vive el delirio, sea por efecto de drogas, de trago o de su estado anímico, su estado psicológico. El delirio me hace recordar como la somnolencia también, estar como en un metaestado, por llamarlo de alguna manera, que tiene los pies en la tierra, pero el cerebro, las imaginaciones, las imágenes pues se generan ahí en el cerebro, lo ponen en una verbalidad fuerte, seguida, sí, sí, sí. potencia la palabra. Es como ese trabajo del delirio. Y estos encuentros con el delirio, Orlando, en la estructura de la pieza, ¿cómo los vas ubicando? ¿O aparecen por la situación del personaje en un tiempo, modo y lugar? ¿O tú fríamente analizas y dices, pan, aquí puede ir este delirio que me ayude al ritmo? ¿Qué sé yo? Sí, no, yo parto de que todo discurso poético es delirante. Es delirante porque, como viene la etimología de la palabra delirio viene de salirse del surco, ¿ya? Sí, sí. Salirse del surco. Un discurso delirante es un discurso que no sigue, rompe el curso, se sale se Se sale del desquicia, surco, se desquicia, sí. se desquicia. Entonces, ahora, pero ese desquiciamiento que genera lo poético tiene que tener un punto de realidad siempre, porque si tú te alejas demasiado del surco, no puedes volver a la línea, sí, Narrativa.
ese es lo que el poeta siempre tiene que hacer, porque que es, digamos, el polo a tierra. Yo digo que el poeta, cuando hablo de poeta estoy hablando del creador artístico, no necesariamente del poemista, el que Ajá, escribe poemas, que sería poemista, y que los poemistas se han querido de alguna manera apropiar de la palabra poético y decir los poetas son los que escriben. No, porque poeta también es el artista plástico, poeta también es el escultor, poeta también es el poeta también es el escritor de cuentos y el dramaturgo, porque es el que construye, altera la realidad a través del delirio. Lo que pasa es que el artista delira con brújula, es decir, tiene un norte, de alguna manera tiene una búsqueda que conduce a generar, un hecho poético como tal para que sea, para entregárselo a los humanos, de entrega. Por eso los artistas somos y los científicos somos las dos manifestaciones grandes de la generosidad del ser humano, porque todo lo que hacemos no estamos pensando para guardarlo, ni para los usufructos, sino para entregarlo. Los es comerciantes. que, es que inclusive en lo teatral se dice que lo más fácil, lo más para poner a decir unas verdades a un personaje sería emborracharlo o enloquecerlo dramatúrgicamente, ¿cierto? Pero aquí ese delirio se ajusta y no es la solución además, Sí. ni es la necesidad para decir una verdad. Sí, es un discurso que altera la realidad, entonces hay momentos independentes, entonces hay unos discursos delirantes que son digamos, que se alejan mucho del surco, y entonces pueden ser, digamos, entonces entran como en el discurso de una realidad inducida, nueva, distinta, Uh -huh. y entonces a una alteración de la realidad a través del símbolo, que es lo que hace el polo poético. Entonces Sí, escoger sí. un símbolo como la libertad y hacer delirar frente al símbolo en función poética y bajar la estatua de la libertad del pedestal y poner a la libertad a dialogar y a burlarse de los migrantes, pero al mismo tiempo de darles una clase sobre qué es la libertad, Que ¿no? además sería lo más cliché del mundo, pero aquí no, aquí aparece, es muy poético en el delirio del Abel, ¿no? Sí. Y Y está después de, justificado porque ajá, no es porque el tipo se le ocurrió, sino que está justificado por un antecedente que es apaleado y sí, tirado a la correcto, calle. correcto. Entonces eso justifica la acción y permite que el dramaturgo delire Sí. sobre la acción. Hubo otro momento en donde la pieza lo lleva a uno a un tono, bueno, sí podría ser un tono de la orgía, un tono de teatro en el teatro, un juego así. O sea, estás buscando siempre muchas teatralidades en los lenguajes, en las mezclas que haces, buscando un ritmo, una expectación allí. ¿Qué tan a propósito es la inclusión de estos mendigos, de este Mr. Pichun? eh, no recuerdo el nombre del personaje en la ópera de los 3 centavos, que a veces es ópera de 2 centavos también, de Brecht. El dueño de los mendigos, bueno, es el señor Pichun, pero Molly, la chica, y Máquina Bajas, y el Máquina Básica. Máquina Bajas. Y El aquí Maki Maki, tenemos el que un Abel hace, hay un macho alfa en la pandilla de los chavos y llega el colombiano, irrumpe y se queda con el corazón de la chica y destrona al macho alfa y se gana obviamente un problema sí, sí, espantoso porque es una sí, guerra entre mafias es terrible. correcto, es correcto. Entonces, háblanos, por favor, Orlando, de estos tonos, de esta inclusión, de estas sensaciones, lo que hablaba de la ópera o también de la orgía. Cuéntanos Además, de eso. el ¿Cómo espacio están? de ese,
el espacio de esa escena, Rodrigo, que podría ser una casa abandonada, es justamente debajo de un puente, ¿no? Que es, pues simbólicamente es por donde se hace la transición, se pasa de un sitio a otro, tiene tantas connotaciones que pueden haber sido mera intuición o mera necesidad dramática sin necesidad de buscar eso. Solamente en la lectura y en la conversa es que uno va entendiendo un montón de símbolos y apariciones, todas interesantes en ese sentido. Sí, digamos, yo con esta obra, es una obra de creación colectiva que deviene de querer mostrar algo, pero también uno tiene sus referentes. Yo quería de alguna manera usar los referentes que tengo sin pretensiones de ser novedoso o de hacer la rareza por la rareza, porque yo siempre he pensado que el legado de la tradición teatral es tan fuerte y tan grande que uno no necesita sino simplemente ir a coger los mismos ingredientes. Sí. Pues ahí están todos los ingredientes. ¿Para qué se pone uno a buscar cosas que no, que ya está inventado? Sí, Entonces sí. simplemente cambiar las proporciones, juntar los elementos, es una especie como de culinaria. Yo siempre he dicho que la creación artística está muy cercana como a la culinaria porque es la mezcla de varias alternativas que tú tienes y en la medida como tú vas mezclando va generando el plato, va generando los aromas. Entonces yo no le tengo susto a eso ni pretendo, sí pretendo ser original, pero en el sentido etimológico de la palabra. La palabra, porque es que las palabras se vuelven raras. La gente dice quiero ser original y cuando quieren decir original es como quiero negar el origen. Correcto. Y resulta Correcto. que ser original es volver al origen. No es nada distinto. Pero la gente usa la palabra de ser original para negar el origen. Es decir, esto es nuevo, esto nunca se ha hecho, esto nunca se ha hecho, se me acaba de ocurrir. Y resulta que esa no es la originalidad. La verdadera originalidad es cuando tú te vas para atrás a ver qué es lo que hay atrás y cómo escarbas, haces un trabajo como de paleontólogo, de antropólogo, de arqueólogo, y vas atrás a buscar, a traer, y ahí vas al origen y vuelves y reinauguras el origen, vuelves al origen. Eso pasa mismo como las identidades. La gente dice el auténtico americano no es ni siquiera el indígena, porque el indígena no es americano porque llegó también. Entonces, si se me voy para atrás, ¿quién sería el auténtico? ¿Quién sería el único, el verdadero francés, el verdadero europeo? No existiría, porque si va para atrás resulta que el África. el África no somos originales. Esa originalidad desoriginaliza, Claro que sí. porque más entonces yo, en ese sentido, me gusta ser original, pero no en el sentido posmoderno de lo que llaman ser original, sino de al contrario, de ir a beber de las fuentes y resignificar o utilizar, digamos, esto que de alguna manera filósofos como Derrida nos han enseñado mucho y es a la deconstrucción. A volver a encontrar en la tradición y en los discursos, en la poesía, en la poética, en la dramaturgia, los elementos que te permiten reconstituir algo y que se vuelve nuevo, no por nuevo, sino se vuelve nuevo es por viejo, por ser reinauguración del asunto. Entonces esta obra está plagada de eso. Este es un homenaje al teatro colombiano porque ahí hay elementos de la orgía claramente, pero la orgía a su vez es la ópera de los 3 centavos y la ópera de los 3 centavos deviene también de otros clásicos porque Brecht, si algo nos enseñó Brecht también fue a eso, a decir hay que mirar para atrás. Es un palincesto todo lo que De alguna hacemos manera nosotros. sí, de alguna manera un palincesto, claro que sí. Esa parte de la influencia, de la incidencia que nos causa tanto escozor en este momento, sobre todo a los que pretenden ser tan originales, uno encuentra en la lectura es justamente esas fuentes que alimentan esas vertientes que van llegando a una historia, que son muy propias nuestras, al menos el pensamiento en su fundamentación es muy propia y en la necesidad de desarrollo de esas comunidades, pero se da en un país extraño, ¿no?
se da justamente y en la frontera con el país mucho más extraño, que al final de cuentas, como todo relato, y yo creo que la historia en ese sentido no nos traiciona, las ideas por allá son unos fracasos, ¿no? Y terminan enredados en cosas que no son. O mejor dicho, esa obra debería verla de tener una obra permanente en el tapón del Darién, en Urabá, ¿no? Debería ser una constante ahí para que la vea todo el mundo. A ver qué pasa. ¿Qué piensas tú, Rodrigo, de eso? Sí, es como que la pieza esté donde puede producir más reflexión, ¿no? Más impacto. Hay algo que estaba recordando de hace mucho tiempo en algún lado, estaba leyendo en alguno de los diálogos de Platón, porque esto de la originalidad, pues obviamente está muy hermanado con la innovación, ¿no? Ser innovador. Ya. ¿Qué es ser innovador? Y al decir de Platón, que hay algo que a mí me gusta pensarlo así, es en términos de que la cosa puede estar ya inventada, pero hasta que usted llega, que usted lo hace distinto. Eso que ya muchos han utilizado esa técnica, ese recurso, esa forma narrativa ya conocida, pero cuando tú lo haces, nadie lo hace como tú. Estás tú, es decir, es que la innovación eres tú, porque lo estás haciendo con las formas, con la experiencia, mucha o poca, con el arte que tengas para hacer las cosas. La innovación no está referida tanto ahí como al discurso tecnológico Ajá. o a las inteligencias artificiales de ahora o a la... No, sino es la persona haciendo eso, ¿sí? Si ponemos 10 Yagos en nuestros grupos haciendo a Yago, cada uno obviamente será distinto y ahí está la innovación de cada uno de ellos, de cada uno de esos actores. Sí, claro, claro, sí. Sí, has dicho una cosa que hay dos definiciones que a mí siempre me han llamado la atención por sencillas, y es esa de estilo. Estilo es el hombre, Sí. y no más. El estilo es solamente, se necesita el hombre para que se genere el estilo. Y cultura es todo donde mete la mano el hombre. Y en Entonces, última, sí, claro. donde meten la mano por el claro, por eso hablan de piscicultura, fisicultura, horticultura, son las culturas donde es esa intervención sobre la naturaleza que hace el hombre. Entonces, por eso también se habla de cultura ciudadana, que es la cultura del civismo, o sea, de cultura artística. Ujú. Entonces, ¿qué es lo particular? Por eso también hay que definir la cultura artística. Cultura, Ministerio de Cultura, cultura o vamos a apoyar la cultura. Vamos a Sí. apoyar qué tipo de cultura, la cultura artística, que es la mano del hombre en la poesía, en el discurso, en el lenguaje, que es en últimas lo que es la poesía. Generar lo poético es el brillo que el ser humano le pone al lenguaje, al texto. Bueno, Orlando, ¿qué viene? ¿Qué viene ya en dramaturgia para ti? ¿En qué Bueno, andas? bueno, ¿Qué? en este momento pues estamos, digamos, hemos repuesto algunas de las piezas que habíamos hecho. Hice una reposición de una versión que hice de Macbeth, de Lady Macbeth, que es coger justamente en el delirio, cogí todo el tema macbethiano y lo llevé al delirio, una especie de un postdrama, un postdrama, ya después de que ya Lady Macbeth queda sola, porque de Lady Macbeth no sabe qué pasa. No sé, nunca. Entonces yo la dejo sola en su castillo en ruinas y ella comienza a reconstruir su vida a partir de... Y entonces dice todo, ella hace el delirio de su delirio. Esa la repuse, acabamos de reponer otra obra que escribió una persona que se formó con nosotros, que es un gran dramaturgo también, que es John Jairo Lotero, que hizo una obra que se llama Un lugar contra el mal tiempo, que es un Beckett, pero
en su esencia, es una vaina de un muy nuestro, también una reescritura beckettiana. Y está en temporada y estoy con el repertorio repuesto también Joselito Busca la Vida, que es una pieza de teatro de máscaras que hice hace mucho tiempo, y la he repuesto. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Y me preparo con el equipo para hacer una puesta en escena, una obra nueva, una coproducción que vamos a hacer con el Teatro Santo Domingo para estrenarla en marzo en Bogotá, que se llama Juego de Damas, que es una obra de teatro pues más, más intimista, de llamarlo de alguna manera. Es la contradicción del amor en la sociedad y la pareja y las tensiones de la vida cotidiana en la vida de pareja y en la vida de la familia. Hay una inquietud, Orlando, que se me presenta y es después de 50 años, ¿cómo ves el teatro en tu entorno y en Cali y en el país, desde hace 50 años a hoy? Bueno, yo pienso que todos los tiempos traen su propio afán y su propia característica. Yo pienso que hay muchas, en varias frentes. Digamos, en el aspecto creativo, pues hay mucha más gente que está haciendo teatro, desde luego que sí, pues porque ha crecido la población, Claro, porque el teatro se volvió por muchas variables, es reconocido como un ingrediente, digamos, del menú cultural de la sociedad, y por consiguiente, por el trabajo que tantos hombres y mujeres que le hemos apostado, pues ya se destinan recursos. No es lo mismo de hace 30, 40 años, que uno todo era por amor al arte, por amor al oficio, y se tienen más recursos, desde luego, es innegable. Han habido leyes, la ley del espectáculo público, que es una ley que le ha servido mucho al teatro colombiano porque nos ha permitido modernizar la infraestructura. En buena y en medida también los proyectos de estímulos. Eso no existía cuando empezamos a hacer teatro. Hacíamos el teatro por la pura vocación, por algo que era muy importante, que era la soldadura ideológica que nos permitía hacer teatro y nos convocaba y nos generaba una convicción filosófico-poética del hacer teatro. Eso se ha mantenido, pero también esas mismas condiciones que han ido creando han generado también un elemento contradictorio, por no decirlo negativo, y es que esa mística de la teatralidad con la que nos iniciamos, esa mística, esa vocación de hacer el arte por el placer de hacerlo, por la correcto. innovación misma, se ha comenzado a desplazar, en parte porque al dejar de ser esto como un oficio de pasión y se convierta como en una Una carrera que profesión, sí. indica que es a ganar un título, y pensar que el colgar el título en la casa ya es suficiente para ser declarado artista y por consiguiente para exigir una remuneración, y que como que a ti te vuelven artista a través de un proceso de cumplir con unas materias. Entonces eso ha generado también unos falsos artistas ya, unos falsos artistas que hacen mucho ruido porque comienzan a hacer exigencias más allá de la creación, y con un problema muy tenaz que tiene que ver con las leyes de mercado, es que se ha generado más oferta que demanda, porque hay ejércitos las universidades están generando un mundo de gente que sale y que ya cumplieron el ciclo y que ya se declaran artistas porque porque pasaron los 5 años de la universidad, y su intención no es hacer teatro, sino, pues que es lógico, porque les vendió la idea de hacer la carrera. Entonces uno dice hasta dónde eso contribuye a generar una estética y a generar una creación amplia. Sin embargo, se da, ¿no? Se da. Pero la expectativa que eso generaba, la idea de que eso iba a generar una movida estética de grandes proporciones, se sigue dando, porque siguen naciendo frutos, digamos, silvestres, ¿ya? Sigue, Sí, sigue- sí. pero no, pero generó una falsa expectativa, al punto de que
El teatro hoy, por ejemplo, tú no cuentas la creación de proceso, los procesos grupales, las comunidades artísticas que nos iluminaron, los que seguimos siendo tercos en tener eso, somos ya como dinosaurios. Sí, sí. Ya no hay, ya se hace un teatro por horas, ya están 3 actores en 3, 4, 5 obras, no hay la formación, digamos, del conjunto teatral que comienza a generar un estilo ya, ¿no? Genera el estilo del director, ¿no? Y los Sí, actores sí. terminan siendo volvemos como marionetas del estilo del director. Y si el director es bueno, pues más o menos le saca jugo, y si el director es malo, el actor quedó igual en cero. Y ese es un lío muy, muy serio. Las expectativas que se han generado también en los últimos tiempos, que se ha distorsionado el objeto, el destinatario del hecho poético y teatral. Antes el destinatario nuestro era el barrio, era el pueblo, era la fábrica, era la vaina. Ahorita ya el destinatario es como una élite que se ha creado, que es la que de alguna manera comienza a dictaminar y a dictar las normas y a decir, a decretar qué es lo bueno y qué es lo malo, generalmente, que está muy ligada a la academia y a unos circuitos teatrales de prohombres que manejan unos presupuestos importantes, pero importantes para esa minoría. No son importantes, pues no les alcanza sino para unos poquitos, y esos poquitos generan la expectativa del gran festival, de ciertos círculos de invitaciones. Entonces la gente comienza a no querer actuar para ir a la fábrica, para ir al pueblo, para ir al barrio, sino la idea de ir a ser reconocido en el festival tal, o que de pronto, y resulta que no hay cama para tanta gente, y entonces se genera mucha frustración, porque entonces Sí, sí. 2 o 3 grupos, por razones estéticas, por influencias o por cualquier otro fenómeno, a veces extraartístico, son los seleccionados y comienzan a girar y comienzan a rodar, como pasa aquí en Colombia. Son 3, 4 grupos, ¿ya? Se vuelven como el punto de referencia de todo el mundo. Todo el mundo quiere hacer teatro postdramático, o quieren hacer instalación, o quieren hacer performance, quieren entrar en los círculos de la Siemens, en los círculos del Instituto Goethe, en los círculos de la Fundación Rockefeller, en los círculos del Príncipe Klaus, que son clubes especiales donde... Y eso degenera mucho, eso degenera mucho. Ya no dice, yo voy a hacer una obra teatral para el placer de hacerla y para llevarla, moverla por los barrios, moverla por los pueblos. Alfredo Valderrama dice una cosa muy bacana, dice, hombre, ¿cuál es la diferencia? Cuando se apaga la luz, usted puede pensar que todos tienen los ojos azules. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues todas estas reflexiones, y habría más material, porque has hablado de muchos temas candentes también de la movida en nuestro país. El tiempo se nos fue, y pues nosotros desde el martes de dramaturgia vemos con mucho cariño, con mucha admiración, tu lucha, la de tu equipo, la de la gente que te ha acompañado, todos ellos. Así que simplemente que esos 50 años sean otros 50 por lo menos, Por lo menos. para el deleite del público caleño, colombiano, de nosotros, fomentando la escritura propia, el trabajo comunitario, la formación de niños y jóvenes como espectadores también, así no se vuelvan después artistas, pero todas esas sensibilizaciones y todo ese trabajo en las comunidades, en los senos de las comunidades, dejan cosas positivas siempre. Siempre, Así siempre. que, Orlando, mil gracias, hermano. Un abrazo, es lo que tenemos que darte. Happy birthday de cumpleaños. Y no nos vaya a fallar a los próximos 50, oye, no nos vaya a fallar. Por favor, Ahí Los, vamos a estar esperando. los haremos mayores sí les tengo que fallar, porque martes de seguramente que ya van muy dramaturgia. tierra.
Ahí, Sí, En qué 50 rico, estaremos los tres qué rico, Orlando. probablemente chupando gladiolo, como diría mi abuela. ya nos vemos. Allá nos vemos. Bueno, estuvimos de Tirambo, Academia de Teatro de Antioquia, esquina latina. Qué fortuna, qué alegría para nosotros poder disfrutar de la compañía, la producción, la creación, el ingenio y la amistad de Orlando. Orlando, por esta parte, mil gracias a ti, mil gracias a Rodrigo por esta invitación tan linda y bueno, quedamos pendientes en los próximos 50 años. Bueno, gracias Henry, gracias Rodrigo, gracias Jerónimo por el apoyo técnico. Un abrazo, Feliz mis noche. hermanos. Muy bien. Gracias, Cuídense. Gerito. Chao. Bye bye. Bueno, chao, chao. Gracias. Chao. Colombia, potencia de la vida. Bogotá tiene mucho que contar.